El Servicio Electoral objetó la inscripción de Revolución Democrática como partido político, esto debido a la utilización de la palabra revolución. Vamos a conversar de este tema junto al presidente del directorio del Servicio Electoral, Patricio Santamaría. Muchísimas gracias por acompañarnos para aclarar este tema. Gracias, Mónica, por invitarme. Antes de ir al tema de fondo, quiero una cosa de procedimientos para entenderlo. ¿Quién decide cuándo se acepta o no la inscripción de un partido por estas razones? A ver, de acuerdo a la ley vigente, decide el director o la directora del Servicio Electoral. Está radicado ahí. Hay un debate en la ley de fortalecimiento y transparencia de la democracia en cambiar esto y que sea el Consejo Directivo, que es este órgano nuevo creado en el año 2013, quien pueda resolver estas situaciones. Pero mientras esté vigente la ley, resuelve la dirección. ¿Y quién en concreto esta vez fue? Esta vez fue la directora subrogante del Servicio Electoral. Perfecto. Quiero saber, en términos generales, ¿usted respalda esta decisión? Lo que ocurre es que aquí no haya una decisión. Yo creo que aquí se ha sobrereaccionado. Bueno, más que decisión, pongámoslo de otra forma. ¿Usted respalda la opinión de objetar la inscripción de Revolución Democrática por ocupar en su nombre la palabra revolución? A ver, yo creo que existe, por un lado, normas legales que son muy precisas y claras. Yeah. Son normas legales, la ley 18.603. Hay que recordar que no fue dictada en democracia, sino en dictadura. Una ley de partidos políticos. Tiene 28 años de vigencia y no ha sido modificada hasta ahora por el Congreso. Independientemente de eso, yo creo que los términos, las acepciones, pueden ser de alguna manera interpretadas, se puede aplicar cierto criterio. Pero en el caso del Servicio Electoral, tenemos que señalar que respecto de lo que es la institución electoral en el país, por un lado existe el órgano administrativo y por otro lado la justicia electoral, que es el Tribunal Calificador de Elecciones. Nosotros no podemos hacer mayores interpretaciones, tenemos que regirnos por el artículo 8º, insisto, que está vigente y que establece, ¿no es cierto?, que no se puede utilizar en los nombres de los partidos palabras o locuciones, dice, que representen actos o conductas contrarias a la Constitución, a las leyes. La palabra revolución, si uno va al diccionario de la Real Academia Española, da a entender fundamentalmente acciones contrarias al orden público y a la paz social. Es que le pido que nos detengamos ahí un momento para que no se nos vayan mezclando temas en la discusión. Decía el fallo también lo que usted señala, que la mayoría de las acepciones de la palabra revolución son contrarias al orden o implica una subversión de las leyes, en fin. Resulta que yo revisé las 7 acepciones de la Real Academia Española y de 7 acepciones, la verdad es que encontré solo una que cumpla con esa definición que hacen ustedes. Por lo tanto, ya hay un error en el fallo, porque si me dicen que la mayoría de las acepciones son negativas, eso no es cierto. De la 1 a la 7, solo la número 2 y parcialmente la 3 tiene acepciones negativas. Bueno, respecto de eso, yo creo que es necesario señalar que no hay una resolución definitiva, ni es cierto que el Servicio Electoral, a través de la dirección, haya rechazado la constitución del Partido Revolución Democrática o haya rechazado su nombre. Yo, antes de iniciar esta aclaración, antes que me hiciera esta aclaración, yo creo que además es importante tener presente cómo está organizado. Pero es que antes que entremos, porque más allá de cómo está organizado el CERVEL y todo, ¿le hicieron una objeción que impidió que se inscribiera el partido? No, es que eso no es así. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Se presentó la escritura de constitución con 100 constituyentes. Lo que corresponde es que la directora revise esta escritura pública e hizo una serie de reparos. Uno de ellos el nombre. Uno de ellos el nombre, señaló, ¿no es cierto?, que por estos antecedentes que ella señala, debía tenerse en consideración a lo que estamos esperando, ¿no es cierto?, una respuesta de parte de Revolución Democrática. Una respuesta que tiene, además que aclarar y subsanar, por ejemplo, el hecho de que aparece dentro de los 100 constituyentes o del número de constituyentes personas que aparecen afiliadas a otros partidos, lo que podría ser un error. Ok, pero lo que estamos conversando aquí, señor Santamaría, es una de las objeciones que le ponen entonces en concreto para poder constituirse como partido. Y sobre esa quiero profundizar. Usted me dice que en el fallo se señala que la palabra revolución tiene la mayoría de las acepciones negativas. Yo le contesto que de la 1 a la 7 en la RAE solo hay una y parcialmente una segunda de 7 acepciones que tienen connotación negativa. Entonces yo me pregunto qué diccionario vio la persona que hizo ese fallo. Bueno, la propia resolución lo señala. El diccionario de la lengua de la Real Academia Española. Aquí está.
Si quiere, le leo las 7 acepciones. No, perfecto, sí, yo las conozco. Si lo que voy es lo siguiente... entonces, no es verdad que... No, pero establezcamos un punto primero. Puede haber un error. Entonces, puedo reconocer que hay un error. En eso hay un error. Puedo reconocer que eso no es un error. Ya, no es cierto que la mayoría de las acepciones de la palabra revolución, según la RAE, tienen una connotación negativa. ¿Se equivoca entonces en eso el fallo del lo concedo, puede haber un error. Pero lo importante es lo siguiente, que a partir de esta situación de reparos, que es bastante común en el proceso de inscripción de partidos políticos, lo que hace los constituyentes de Revolución Democrática es pedir una solicitud de invalidación de esa resolución. En realidad lo que corresponde, eso es lo que se rechazó la solicitud de invalidación, que no está dentro del procedimiento. Lo que corresponde entonces es que hoy día subsanen los reparos que desde su punto de vista efectivamente deben reparar, y posteriormente presenten esto a la directora del Servicio Electoral para que ahí dicte la resolución aceptando o rechazando. O sea, puede haber un error en esto. No es definitivo. No es definitivo, pero yo quiero ser categórico. Sí. No se ha rechazado ni la Constitución ni el nombre del Partido Revolución Democrática. Pero sí se le hicieron reparos. Se le hicieron reparos. Y se le hizo un reparo con los fundamentos que usted me mencionaba. Exactamente. A el nombre. Exactamente. ¿Ya tiene un error entonces la resolución? Sí, puede ser que tenga un error. Sí. Puede ser o no. Yo le estoy diciendo que hay se lo concedo, Mónica. Mire, lo importante... ¿Tiene un error o no tiene un error la resolución al decir que la mayoría de las acepciones según la RAE de la palabra revolución son negativas? Mire, desde mi punto de vista no solamente contiene un error. Por eso que era interesante ver el sistema electoral hoy día. Nosotros tenemos que... Pero es que no hemos terminado el tema, señor Santamaría. Quiero seguir con el tema de la palabra revolución. ¿A usted le parece que llamarse revolución democrática, porque no es que se llame solamente revolución el partido, o sea, llamarse revolución democrática, viola la ley de partidos políticos o los principios de la Constitución? A ver, en una aplicación restrictiva de la ley podría considerarse, pero... ¿En qué? Explíquemelo, ¿por qué usted cree que en una aplicación restrictiva puede violar la ley de partidos políticos o la Constitución? Porque si usted me lee 6 o 7 de las definiciones, el concepto de revolución a cualquier persona que nos está escuchando llama inmediatamente a entender la subversión del orden o la paz social en una época que hay que tener presente donde se dicta esta ley, plena dictadura. Está bien. Esto no surge en la democracia. Pero uno lo aplica con criterio la ley. Entonces uno se pregunta si hubo criterio en la aplicación de esta ley, porque además el partido no se llama revolución, se llama revolución democrática. Sí, claro, es una locución más que una palabra individual. Por lo tanto, ¿le parece que el nombre revolución democrática puede, incluso en la más estricta de las aplicaciones, ir contra la ley de partidos políticos o la Constitución? Lo relevante es lo siguiente, las personas, ¿no es cierto?, tienen que utilizar un proceso, un procedimiento. Aquí hemos recibido de parte de los constituyentes del partido una presentación que es muy interesante, donde hacen un análisis de la historia, la mirada sociológica. Es más, yo vengo llegando, lo señalaba en un medio anterior, el Papa Francisco, como líder político y líder religioso, acaba de llamar al pueblo cubano una revolución de la ternura para respaldar, digamos, ¿no es cierto?, el trabajo constantemente. ¿Le parece subversivo eso, por ejemplo? No me parece subversivo. Me parece que las palabras, por eso que usted me hubiera dejado terminar, a lo mejor no habría quedado en esta posición casi como a la defensiva en la que me puso. Pero bueno, es así la vida. El Papa habla respecto de los cristianos de una revolución. Hoy día son conceptos distintos. Es una democracia, evidentemente, que la lectura de una palabra tiene que ser distinta a la de una dictadura. Pero el servicio electoral está para aplicar la ley sin mayor criterio, sin aplicaciones de criterios. Le explico. El sistema... ¿Cómo es eso sin criterio? Mire, se lo explico. Y se lo voy a explicar con un ejemplo que conoció todo el país. Nosotros como Consejo Directivo, respecto a un tema donde sí teníamos facultades, dijimos que el señor Luciano Cruzcoque no había sido ministro de Estado, por ende no corría la inhabilitación de un año antes, ¿no es cierto?, una renuncia de un año antes. No hubo una mayor interpretación. Un partido político que se sintió afectado le pidió al Tribunal Calificador de Elecciones que sí puede aplicar criterios, que aplica las reglas de la sana crítica, que puede resolver en conciencia, que puede interpretar la ley, porque es un órgano jurisdiccional, estimó que Luciano Cruzcoque había realizado acciones como ministro de Estado y
dejó sin efecto su candidatura. Yo entiendo lo que usted me dice, Entonces, pero... yo a lo que voy es que hoy día nosotros no tenemos una mayor capacidad como servicio de interpretación, de aplicación de criterios respecto a la ley. El concepto de revolución... Es grave eso. Claro, y por eso que estamos hoy día tan interesados. No lo quiero poner en la defensiva, pero usted lo que me está diciendo es que tienen que aplicar la ley de partidos políticos sin criterios, lo que me acaba de decir. No. O sea, sin interpretación. O sea, no podemos entrar en mayores interpretaciones. Ya, por eso yo le pregunto, sin entrar en mayores interpretaciones, quiero entender, sin mayores interpretaciones, ¿en qué sentido restrictivo el binomio revolución democrática puede atentar contra la ley de partidos políticos? Yo insisto. En el sentido más restrictivo, ¿por qué? Sigo sin entender. Estamos en una etapa de un proceso de inscripción donde lo que ahora corresponde es que los constituyentes que ya hicieron una larga defensa, presentaron a connotados académicos que de alguna manera interpretan de distintos puntos de vista el concepto de revolución, insistan en su posición. Y en ese caso la dirección tendrá que resolver aceptando o rechazando. Usted me entiende que si se acepta la propuesta en una próxima resolución, esto va a ser un poco anécdota. Pero por eso insisto en la pregunta, porque usted me vuelve a explicar un proceso que ya me explicó. ¿Sabe lo que pasa? Es que yo no le puedo dar la respuesta porque yo no dicté la resolución. Pero quiero saber, usted en el marco más estricto, ¿comparte la resolución inicial de decir que en un sentido estricto la ley de partidos políticos, el binomio revolución democrática, puede atentar contra la ley de partidos políticos? ¿Sabe lo que pasa, Mónica? Es que me pone en una situación muy difícil, porque nosotros tenemos la dirección superior del servicio electoral y a mí no me queda sino respaldar la decisión, que no es una decisión definitiva, de esta objeción que ha realizado la dirección del partido. Yo le puedo dar mi opinión personal y ya de alguna manera la adelanté. Si a mí me parece que el llamar a una revolución de la ternura, que el llamar a una revolución del punto de vista de los católicos, en un líder tan importante como el Papa Francisco, muestra que una vocablo que tenía una determinada connotación en los 80, además cuando se vivió una dictadura, hoy día debe mirarse de una manera diferente y distinta. Pero ¿sabe cuál es el problema? A mí lo que me preocupa es que la reacción respecto de esto, de alguna manera, va contra una institución que es relevante, que se ha ganado su prestigio, que tiene credibilidad, que tiene 2 años siguientes donde no solamente va a tener que organizar elecciones, sino que fiscalizar, aplicar sanciones. Aquí yo creo que los líderes políticos, la responsabilidad que tienen precisamente es ver dónde está establecido. Si la ley es estrecha, si hoy día ha habido un cambio de concepto, si ha habido un avance, lo que hay que hacer es modificar la ley. O aplicarla con un poco más de criterio, porque usted ni siquiera en el sentido más estricto lo comparte esta aplicación, ni siquiera con la actual normativa, porque pero da lo uno mismo, podría porque yo no tengo que acordarse resolver. Está bien, pero otra persona en el puesto de la directora subrogante podría haber fallado de forma distinta con el mismo apego a la ley. No sé, uno se acuerda de otros conceptos, usted que fue DC hasta antes de entrar al servicio electoral, porque se lo prohíbe la normativa. No sé, usted fue testigo, me imagino, y admirará a Eduardo Frei Montalva como DC que era con la Revolución en Libertad. Y no recuerdo ni siquiera a sus oponentes hablar de que eso era algo contrario a la ley de partidos políticos. Ni siquiera lo escuché en dictadura. Es alguien que dijera que Revolución en Libertad, Revolución Democrática, usted me pone el ejemplo del Papa Francisco. Frei lo mataron, ni más ni menos. Está bien, pero no sé si porque alguien acusara que Revolución en Libertad era algo subversivo. Sí, pero ¿sabe lo que pasa? Que en una aplicación restrictiva de criterio que podría decir, nunca un partido pretendió llamarse Revolución en Libertad o la Revolución de la Empanada y el Vino Tinto, la Revolución Popular. Aquí hay una norma expresa que impide al servicio electoral aceptar el uso de palabras o acepciones que tengan estas connotaciones. Entonces el problema está en la ley. Yo recuerdo que aquí varias instituciones... Es que nosotros no tenemos la posibilidad de interpretar la ley. Pero usted me dice que no comparte tampoco esa interpretación. Bueno, sí, claro, pero se lo digo como ciudadano. Se lo digo como ciudadano, yo no comparto el desprestigio. No sé si se lo ganan el desprestigio o la polémica, no sé si se la ganan porque los políticos estén sobre reaccionando como usted explicaba o porque el fallo es malo nomás y ya está. De hecho, si lo pueden revertir después es porque es opinable. Bueno, claro, es absolutamente opinable. Eso es lo que quiero demostrar. Y me parece, usted mencionó una cosa que me parece súper relevante que no tiene que ver con este tema, para cerrar porque se nos va el tiempo, sí. y la idea es que después volvamos a conversar más adelante este tema. Se ha dicho que con las reformas que tienen que ver con financiamiento de la política, con transparencia, las propuestas de la Comisión Engel, en fin, viene un periodo clave para el servicio electoral. Yo quisiera saber si, a su juicio, al paso que vamos y con las modificaciones que se han alcanzado a hacer, el servicio electoral
¿Va a ser, como algunos decían, como un león sin dientes o va a ser una tremenda institución que permita de verdad garantizar que el financiamiento a la política sea transparente? ¿Le están dando las herramientas, las van a tener, por ejemplo, para las municipales? ¿O usted cree que...? Estamos un poco atrasados. Yo mismo dije en este canal, ¿no es cierto?, que el día 30 de septiembre, que fue ayer, debiéramos tener aprobado las facultades, etcétera. Pero vamos avanzando en esto. Yo creo que si dentro del mes de octubre, que es la fecha que se ha fijado el Senado y la Cámara de Diputados para tener ya promulgada esta legislación, vamos a poder hacerlo. Nos interesa hacerlo. Y respecto de eso, aprovecho de aclarar un punto. Órganos, hoy día vamos a hacer un órgano autónomo constitucional. Otros órganos autónomos constitucionales de carácter electoral en las Américas tienen iniciativa legal, por ejemplo. No dude, Mónica, que si nosotros tuviéramos iniciativa legal, yo al menos habría planteado en el proceso en las primeras semanas en que entré como consejero de que hubiéramos solicitado algunas modificaciones legales. Lo importante es que aquí en el Parlamento no se han hecho las reformas legales que hoy día algunos sectores del país o amplias mayorías del país entienden que vivimos en una situación estrecha. Hay que dibujar una nueva cancha en esta nueva democracia. ¿Y la más urgente que falta, que está pendiente? Bueno, yo creo que lo primero es ver la propuesta que va a hacer la presidenta respecto del tema de la reforma constitucional. Eso me parece indispensable también como ciudadano. Modificar este tipo de leyes. Es decir, no esperar 28 años para que se produzca una situación como esta para reaccionar o sobrereaccionar. Le concedo, puede ser un error, pero es una interpretación restrictiva. Y si hay no es un fallo. No, es el pronunciamiento. Yo le diría, es una resolución donde se establece que es necesario hacer una serie de modificaciones, pero son absolutamente dueños. Lo escuché recién a Giorgio Jackson, que lo planteaba, van a insistir sobre el tema. Una vez que se conozca esa insistencia, la directora del servicio, de acuerdo a la ley y aplicando su criterio, va a poder aceptar o rechazar. Si se rechaza, está el Tribunal Calificador de Elecciones, que como en el caso del candidato senador Cruz Coque, podrá enmendarnos la plana y nosotros no vamos a tener inconveniente en ello. Perfecto. Así está determinado el Estado de Derecho. Muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime para entender más de este tema y de otros que vienen y de los cuales vamos a seguir conversando. Cada vez que me invite aquí vamos a estar, Mónica. Muchas gracias.